Bueno, pues comenzamos con la segunda sesión práctica sobre la actividad guiada número 2. La idea de esta sesión, pues como ya os comenté en la última sesión, pues va a ser ver lo que no vimos en la anterior sesión, actividad práctica guiada número 1, que si os acordáis es el problema del viaje por el río de programación dinámica, que básicamente pues no dio tiempo. Y pues lo veremos en la sesión de hoy y luego aparte veremos dos implementaciones nuevas. Una va a ser la implementación de un problema que se puede resolver por ramificación y poda, que espero que os acordéis que era la parte de ramificación y poda, que la vimos en la sesión pasada del viernes. Y también vamos a ver la implementación del descenso del gradiente. Vamos a poner un pequeño ejemplo que vais a ver que es muy sencillo para, bueno, dado un caso, calcular el punto mínimo. Aparte de eso, pues como ya sabéis, en las actividades guiadas, en la 1, en la 2 y en la 3, que son las evaluables, pues aparte de los problemas que vamos a ver, aparte tenéis disponibles los retos, ¿de acuerdo? En este caso, pues os voy a mostrar cuál es el reto de la actividad guiada número 2. Bien, si os parece, la parte de preguntas pues la dejamos para el final porque como eh, el tiempo en esta práctica está más limitado que en las sesiones de teoría, pues me interesa más que en principio veamos toda la parte de teoría. Antes de ir directamente a Colab, os dejo también un tiempo para que vayáis abriendo y vayáis teniendo toda la parte disponible del código. Os voy a presentar, bueno, pues los problemas que vamos a ver, que en general, pues entiendo que algunos de ellos os acordáis, que el primero pues es de programación dinámica, simple recordatorio, pues eh, en programación dinámica es posible dividir el problema en sus problemas más pequeños y aquí viene la parte importante que es guardando las soluciones para ser utilizadas más adelante. ¿De acuerdo? Y aquí pues poníamos el ejemplo del problema por el río y también hablábamos de una posible mejora respecto a el problema de Fibonacci. Y luego las características que permiten identificar este tipo de problemas, pues si es posible almacenar soluciones de los subproblemas para ser reutilizadas. Y la parte también importante era la parte del principio de optimalidad de Bellman, que se debe verificar en todos los problemas para que la programación dinámica pueda ser aplicable. Acordaos que el principio de optimalidad pues definía que en una secuencia óptima de decisiones, toda subsecuencia también es óptima. ¿De acuerdo? Y bueno, y simplemente como último punto, la necesidad de guardar la información acerca de las soluciones parciales, pues aparece la preocupación de la complejidad espacial, que bueno, que aunque en esta asignatura no le damos excesiva importancia, pues siempre es importante tenerla en cuenta, sobre todo si acabamos optando pues por utilizar una técnica de programación dinámica para la resolución del problema. El problema que vamos a ver, pues el del viaje por el río a partir de un grafo dirigido, pues acordaos que nosotros partíamos del punto cero y teníamos un destino, en este caso es el nodo 6, y nosotros teníamos que ir bajando por el río y cada nodo, perdón, tenía una conexión con otro nodo y cada arista tenía un número asociado. En este caso, el notebook lo encontráis exactamente como era el notebook pasado, es decir, la actividad, ahí tendréis una actividad formativa que se llama actividad guiada número 2. ¿Vale? Ahí vais a encontrar el notebook número 2 y también el notebook número 3. También os lo adelanto. Entonces, como comentaba, entre nodos vais a tener pues conexiones y cada conexión va a ir asociada a un peso. El peso, pues en este caso, pues puede ser, pues por ejemplo, nosotros lo hemos definido como el precio asociado de ir desde el punto cero, por ejemplo, al punto 1. ¿De acuerdo? Y entonces este sería el coste asociado. Vale, aquí voy a ir pasando rápidamente porque, bueno, me interesa ver más la parte de código y aparte, bueno,
Si queréis ver en más detalle este PowerPoint, también lo tenéis disponible en el aula. Vale, toda esta parte de código es la que vamos a ver ahora. El segundo problema que vamos a ver va a ser el problema de asignación de tareas, ¿vale? Este va a ser el problema que vamos a utilizar para ver cómo se realiza la ramificación y poda. Y bueno, pues la idea es que nosotros partimos de un problema tal que así, donde nosotros tenemos una serie de agentes, en este caso tenemos el agente A, B, C y D, y una serie de tareas. En este caso, la tarea 1, 2, 3 y 4. Y queremos asignar una tarea a un agente, de tal manera que el coste sea mínimo, o el mínimo posible. ¿De acuerdo? Entonces, pues el número asociado a cada celda, en este caso sería si asociamos la tarea 1 al agente A, pues tendría un coste de 9, ¿vale? Pues por ejemplo de 9 horas. Si lo asociamos la tarea 2 al agente A, pues tendría un coste 2, de 2 horas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la idea es ir viendo cómo se van generando las soluciones y cómo se puede aplicar la ramificación y poda. ¿Vale? Acordaos aquí que, bueno, la parte interesante de la ramificación y poda es la existencia de lo que nosotros llamamos las cuotas superiores y las inferiores y que dependiendo de nuestro problema, pues vamos a tener que tener en cuenta una u otra para poder realizar la poda. Toda esta parte, bueno, como digo, si queréis verla más en detalle, la vamos a ver ahora en código, por eso no me detengo mucho en toda esta parte. Y la última parte de código que vamos a ver va a ser el descenso del gradiente. Que acordaos que en nuestro caso, pues queríamos en una situación así, a partir de un punto aleatorio, queríamos ir descendiendo hasta encontrar el punto mínimo. En este caso, pues era el punto que estaba justamente en el centro, que acordaos que esto, pues la imagen sería de una especie de cono, ¿no? Donde el punto del centro sería la parte más baja del cono. Y el descenso del gradiente, acordaos que aparte de calcularlo, también teníamos una tasa de aprendizaje que le llamamos alfa, que iba a ser cómo de grandes iban a ser los saltos descendientes que nosotros íbamos a hacer para llegar a ese punto mínimo. ¿De acuerdo? Acordaos que un alfa pequeño eh, a mí no me sale ningún alumno en la sala de espera. ¿Vale? Si es eso, a mí ahora mismo no me sale ninguno en espera. Pero bueno, si alguien lo avisa, pues decirle que vuelva a entrar porque entonces no me sale. Vale, de acuerdo. Bueno, pues, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todos habéis abierto el Colab? Sí. Vale, pues dejad que lo vaya Profe, haciendo. Dime. yo lo tengo en local, yo bajé el notebook al local. ¿Se puede así? Vale, sí, sí. Sí, sí, sin problema. Sí, la cosa es que tengáis el código delante. No, ok, bueno, vamos con ello. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí. Vale, bueno, pues como os dije en la sesión pasada, toda esta parte es para que la completéis vosotros, ponéis vuestro nombre, si queréis el enlace a vuestro código en Colab, pero sí que es el importante es el enlace a vuestro GitHub. ¿Vale? Entonces, bueno, esta parte, ya sabéis, la tenéis que completar. Yo no he enviado el notebook si te refieres a eso, lo tienes disponible en el aula. Para entregar había que subir el IPNB de la tarea, pero en formato PDF, ¿vale? No en formato IPNB, sino en formato PDF. El IPNB no me lo muestra en el aula. Sí, exacto, con el enlace a GitHub. ¿Vale? Como recordatorio, os vuelvo a decir, tenéis una actividad formativa en el aula que se llama actividad guiada número 2. Ahí tenéis el notebook.
¿vale? Lo tenéis que descargar y lo abrís vosotros en local o en Colab. Profe, disculpa. En la sesión anterior yo no pude estar. Tenemos que hacer esto en local y debemos de subirlo después de la ejecución. Esto tiene nota, algo así. No recuerdo bien, disculpa. A ver, para lo que tenéis que hacer para entregar, tenéis que ejecutar todas las celdillas, ¿vale? Todas estas partes las tenéis que ejecutar, ¿vale? Si solo ejecutáis eso y no hacéis el problema adicional que os planteo yo aquí, ¿vale? Este es el problema adicional que os voy a plantear. Como máximo tenéis un 8. Si realizáis aparte el problema adicional, que veréis que tenéis que hacer programación, ¿vale? Esta parte de aquí, pues entonces podéis optar un 10. ¿Qué es lo que hay que entregar? Hay que entregar todo este notebook, pero en formato PDF. Ok, Y y añadir eso lo aquí, en la parte subimos. del GitHub, Sí. antes de un momento. Y en la parte del GitHub añadís la URL de vuestro código en vuestro repositorio de GitHub. Y todo esto lo subís en la actividad formativa correspondiente. La de la 1 en la 1, la de la 2 en la 2, la de la 3 en la 3. ¿Vale? He creado una actividad formativa para cada práctica. ¿Eso tiene algún tiempo de entrega? Sí, tenéis hasta el 11 de septiembre. Ok, perfecto. Tenemos que entonces crear un GitHub, un repositorio que se llama algoritmos de optimización, y te tenemos que dar permisos a ti con él, ¿sí? El repositorio tiene que ser o público o, es decir, a mí no me tienes que dar de alta como usuario porque entonces se nos va bastante toda la asignatura. O lo haces público o la URL que me pasas tiene que tener derechos de lectura, como tú veas. Ah, perfecto, perfecto. Ok, ya me queda claro. Muchas gracias, profe. La última pregunta es que en el link pones que tenemos que ponerte el link de Colab, pero los que no los hemos bajado en local no tenemos nada de Colab. Nada, lo de Colab, olvidaos, si queréis lo ponéis, si no, no es Vale, es necesario. el GitHub. Vale, ok, gracias. De acuerdo, bueno, pues depende del contexto de tu proyecto. Yo he visto las dos cosas. He visto que se utiliza Colab, he visto que se utiliza Jupyter. Al final, pues cada uno pues, tiene sus ventajas y sus desventajas. Profesor, yo lo que hice fue realizarlo en Jupyter Notebook, después lo pasé a PDF y ese fue el archivo que envié para la primera actividad. Vale, Así perfecto. estaría bien. ¿Y la URL en GitHub también la añadiste? No, no la añadí. Pues eso tienes que añadirla. Ok, pues puedo volverlo a reenviar. Sí, sí, creo que tenéis reenvíos ilimitados. Si no, avisadme y lo pongo. En principio podréis reenviarlo todas las veces que queráis. Ok, perfecto, gracias, profesor. El script actualizado está en la sección de actividades. ¿A qué te refieres?
Profesor, creo que está muteado. Ah, sí, cierto. Se me había muteado. Vale, bueno, disculpad por eso, que no me había dado cuenta. Menos mal que habéis avisado. Bueno, lo que os comentaba. He ejecutado simplemente esta parte, ¿vale? Para ir empezando ya a ejecutar. Y bueno, pues vamos a ver el primer problema, que es el del programa, el viaje por el río. Y no sé si se me ha escuchado, si no lo repito. En el programa, pues veréis que he añadido algunos prints para que podáis seguir mejor la ejecución. Y luego hay una parte que también os quiero comentar que la he modificado porque, bueno, contenía, no es un error, pero ya os comentaré por qué la he modificado. El primer problema, pues, es el del viaje por el río, donde nosotros queremos partir del nodo 0 y queremos llegar al nodo 6. ¿Vale? Siguiendo las rutas que nos marcan las aristas, recordad que se supone que no podemos volver hacia atrás, ¿vale? Una vez llegamos, por ejemplo, al punto 2, pues no podemos volver al punto 0. Y queremos llegar al punto 6 teniendo el menor coste posible, ¿vale? Los números asociados a las aristas sería el coste, el precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde 0 hasta el 1, pues teníamos un coste de 5. Aquí, de hecho, tenéis la tabla de tarifas, ¿vale? Darle aquí a ejecutar para que se os almacene. Y fijaos que aquí añadiríamos los precios ya existentes, ¿vale? Fijaos que el coste de ir a un punto así mismo es 0, ¿vale? Entonces en la diagonal vamos a tener todos ceros, ¿vale? Esto, bueno, creo que es un poco evidente. Yo de ir a 0 hasta 0, pues si ya estoy ahí no pago nada. Y luego, fijaos, tengo de 0 hasta 1 tengo un 5, ¿vale? Que es lo que me marca aquí. De 0 hasta 2 tendré un 4, fijaos aquí. Y de 0 hasta 3 tengo un 3. Luego, si os fijáis, aquí aparecen una especie de números, aquí aparece un infinito, un 999. ¿Por qué es esto? Porque es una representación de que la arista es inexistente, ¿vale? Como no existe una arista de 0 hasta 5, de 0 hasta 4 y de 0 hasta 6, una arista, digamos, directa, pues le ponemos un precio muy alto, ¿vale? Es un indicativo, pues, para decir que esa conexión entre nodos no existe. Fijaos que también se aplica a la vuelta atrás, ¿vale? Para que la vuelta atrás no sea posible. Aquí sería, pues, la conexión entre 0 y 1, ¿vale? En este caso, pues decimos que como no puede darse, tiene un coste de 999. Una vez hemos creado la tabla de tarifas, pues vamos a ver cómo es el algoritmo de programación dinámica, ¿vale? Esta es la parte del print que os decía que he añadido y también he añadido esta parte de aquí. Estos dos prints los he añadido. Ahora bueno, si queréis copiarlo también, aunque bueno, no os va a afectar a la hora de ejecutar, simplemente para que veáis lo que hace el código con más detalle. Comenzamos cargando nuestra carga tarifas y vamos a crear una tabla que se llama precios, ¿vale? Una que se llama precios y otra que se llama ruta. En la de precios va a estar nuestra parte de programación dinámica. ¿Por qué? Pues porque en esta tabla vamos a ir guardando nuestros mejores precios que hemos encontrado de viajar a un nodo a otro, ¿vale? Entonces aquí vamos a reutilizar en algunas partes esos precios ya calculados para calcular la mejor ruta de un punto determinado a otro. Y en la ruta pues vamos a indicar cuál es el camino que hemos tomado, ¿vale? Acordaos que la idea de aquí es que no solo vamos a valorar estas rutas directas, por ejemplo, de 0 a 3, sino también unas rutas con transbordos o indirectas. Por ejemplo, si yo quiero llegar a 4, yo puedo hacer 0, 3, 4, 0, 1, 4, pero también puedo hacer una ruta intermedia que sería 0, 1, 3, 4. ¿Vale? Esta ruta intermedia se consideraría que había un transbordo, ¿vale? Porque pasamos por el nodo intermedio 3 cuando podríamos haber hecho un transbordo directo de 1 a 4. Para mantener todo eso en consideración, lo que vamos es a utilizar, como os comentaba, esta matriz o tabla que le vamos a llamar precios. ¿Cómo vamos a hacer todo ese cálculo de transbordos? Bueno, primero lo que vamos a
a calcular es nuestro precio de transbordo directo, ¿vale? Por esa razón, nosotros vamos a ver cuánto nos cuesta ir de I hasta J y lo vamos a guardar en min, ¿vale? En la variable min. Y vamos a decir que por ahora este va a ser nuestro mejor precio. Es decir, si yo quiero ir de 0 hasta 3, pues voy a coger el camino directo, ¿vale? Fijaos que de A3 también puedo ir desde 1 o desde 2, ¿vale? Puedo hacer estos dos caminos indirectos. En este caso, pues como os decía, voy a quedarme en primera instancia con la ruta directa. Y voy a guardarme además cuál es esta ruta. Y luego voy a hacer, voy a calcular si existen posibles caminos con nodos intermedios, ¿no? Con transbordos, que le voy a llamar K, ¿vale? Entonces, yo voy a calcular mi coste de ir de I hasta K y de K hasta J, ¿vale? Recordad que J es mi destino. Y voy a calcular si esta ruta intermedia o ruta con transbordo es menor que mi ruta directa, ¿vale? Acordaos que en min yo tengo aquí mi ruta directa. Si es menor, pues significa que yo he encontrado una ruta más barata. Y entonces lo que voy a hacer es actualizar min, actualizar la ruta, y ahora veréis por qué he puesto este print, porque básicamente lo que nos va a indicar es que en efecto se ha encontrado una ruta indirecta pues más barata. Y básicamente pues esto es lo que hace este algoritmo. Si le damos a ejecutar, aquí tenemos un ejemplo de cuál sería todo el proceso de cálculo de este ejemplo, ¿vale? Voy a darle a ejecutar y vamos a ver qué es lo que es nuestra pantalla. Fijaos lo que me ha dado por ejecutar. Me pone la tarifa desde 0 hasta 1 es de 5. La tarifa de 2 hasta 0 es de 4. Y la tarifa de 0 hasta 3 es de 3. ¿Vale? En este caso lo que me dice es que la mejor ruta es la ruta directa. Bueno, esto tiene cierto sentido porque con un simple vistazo vemos que en efecto, por mucho lío que hagamos, al final para llegar a 1, a 3 y a 2, la mejor ruta es la directa. No hay el caso de que haya una especie de ruta intermedia. Luego nos dice, la ruta de 0 hasta 4 es infinita. ¿Por qué? Porque la ruta directa de 0 a 4 no existe. Entonces, tenemos que encontrar una ruta indirecta. ¿Y cuál nos identifica como mejor? Pues de 0 hasta 4 pasando por 1, con un precio de 8. ¿Vale? Si vamos otra vez arriba, pues básicamente me ha dicho que de 0 hasta 4 la mejor ruta es pasando por 1. ¿Vale? Fijaos que aquí podría yo pasar por 3, por 2, 3 y 4. ¿Vale? La mejor me ha dicho que es esta, 0, 1, 4. Y luego tengo la 0 hasta 5, que como no tampoco existe, me va a identificar una ruta indirecta, que me ha dicho que la mejor es pasando por 2, con un coste de 8. Si vamos arriba, pues la que me ha indicado es 0, 2, 5. ¿Vale? Fijaos que en este caso también existirán otras indirectas como 0, 3, 5 y 0, 1, 3, 5. Y luego, para llegar a 6, que en realidad esta es la que nos interesa, ya que nuestro origen es 0 y nuestro destino es 6, como no existe, va a empezar a calcular rutas indirectas. Y nos va a calcular algunas que nos va a resultar interesantes, que es, por ejemplo, ruta de 0 hasta 6 pasando por 1. A ver, me preguntáis aquí, aunque haya ruta directa, identifica si una ruta indirecta es más óptima. Exacto, sí. Sí, exacto. En este caso no me interesa visitar los menos nodos posibles, sino lo que me interesa es que tenga el menor precio posible, aunque yo pase por más nodos. Y fijaos lo que pasa aquí. Aquí me dice, yo a 6 puedo llegar pasando por 1, con un precio de 16. ¿Vale? Si vamos aquí,
Vemos que de 0 a 1 y de 1 a 6, con un precio de 16, que sería 11 más 5. Luego me dice, también puedo ir pasando por 2, con un precio de 14, que de hecho es menor que el anterior. Y también me dice, puedes pasar por 3, con un precio de 12, y puedes pasar por 5, con un precio de 11, que de hecho es el menor que encuentra. Si vamos arriba, pues vemos que teníamos que pasar por 5 y luego para llegar a 5, como tampoco hay ruta directa, nos tenemos que pasar por 2, que es lo que nos ha dicho antes. Fijaos que esta es la parte que os decía antes. Este resultado que ha calculado aquí lo utiliza, ¿vale? Lo reutiliza aquí, porque este 8 yo ya lo he calculado. Lo tengo ya en mi tabla de precios, ¿vale? Entonces aquí es donde aparece la programación dinámica. Para yo ir calculando todas estas rutas indirectas, yo puedo hacer uso de estos costes intermedios que yo ya he calculado antes. Y como yo ya he calculado esos costes intermedios, es lo que me permite resolver el problema con menor complejidad temporal. Luego podemos seguir viendo cómo se ejecuta para los demás nodos. Pues en este caso pues sería el cálculo del nodo 1 a los demás nodos. Fijaos que es nodo 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 6. Así para cada nodo. Y al final lo que me da es la tabla de precios, ¿vale? Que veis en pantalla, el cual me indica que desde 0 yo puedo ir a 1 con un coste mínimo de 4, al 2 al 1 de coste de 5, a 2 de 4, al 3 de 3, al 4 de 8, al 5 de 8 y al 6 de 11. Y luego aquí me indica en mi tabla de ruta cuál es la ruta que yo debo pasar. Aquí me indica que el camino más corto es el directo, ¿vale? Por eso vemos 0, 0, 0. Y aquí, cuando me aparece un número diferente a 0, me indica qué nodo intermedio tengo que escoger. En este caso, pues me dice que para 4 yo tengo que pasar por 1. Para 5 tengo que pasar por 2. Y para 6 tengo que pasar por 5. ¿Vale? Como para llegar a 6 yo tengo que pasar por 5 y para llegar a 5 yo tengo que pasar por 2. Vamos al dibujo para comprobarlo. ¿Vale? Yo del 0 tengo que ir al 2, del 2 al 5 y del 5 al 6. Si le doy a ejecutar para que me calcule la mejor ruta, me da la que os he comentado. De 0 yo voy a 2 y de 2 yo voy a 5, con un coste de 11. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido esto? Pero Jesús, ¿puedes visualizar lo que el print que has puesto para ver todos los pasos intermedios? Sí, voy un momento por si queréis copiarlo. Estos son los dos prints, este y este. Vale, aquí el primero lo comento si queréis. Aquí básicamente le digo la tarifa desde, esto sería si existe la ruta directa, y le digo desde el origen hasta el destino, es decir, desde I hasta J, y le digo que me calcule cuál es el coste directo. Y luego para la ruta indirecta, pues le digo desde I hasta J, es decir, el origen-destino, K es mi nodo intermedio, y le digo que me diga el mínimo, ya que mi mínimo es el que he actualizado, que es el coste del transbordo. A ver, ¿qué me comentáis por aquí? Al ejecutar el código no me sale el texto que dice la tarifa. Igual es porque no has puesto el print. Y aquí, bueno, aquí te lo están pasando el código añadir. Vale, os dejo un momentito por si queréis copiar los prints. Y mientras, bueno, si tenéis alguna duda, pues comentadme. Sí tengo una confusión con la ruta. ¿Cómo la inicializó para que supiera los nodos? Aquí en el primer bucle, ¿vale? Aquí en el primer bucle, fíjate que yo inicio desde 0 hasta 1. Es decir, perdón, desde 0 hasta
hasta el último nodo. El 6 no lo considero porque yo del 6 no puedo ir a ninguna parte, fíjate. ¿Vale? Yo del 6 no puedo ir a ninguna parte. Y yo con este bucle voy recorriendo todos los nodos uno a uno, desde el 0 hasta el 5. Sí. Sí, no me había dado cuenta, aquí está. Avisadme cuando lo tengáis para pasar al siguiente. Vale. ¿Hay alguna duda? Que escucho un micro abierto. Vale, pues esto sería el problema del río. Y ahora vamos a pasar al segundo problema, que es el de ramificación y poda, que es el problema de la asignación de tareas. ¿Vale? En este caso, pues tenemos una matriz y acordaos. La distribución, porque, bueno, es un poco liosa al principio. Las filas van a ser los agentes y las columnas van a ser el coste de las tareas. ¿Vale? Entonces, yo tengo que asignar cada tarea a un agente. Entonces, por ejemplo, si yo asigno la primera tarea al primer agente, pues lo que me indica esto que el agente 1 va a hacer la tarea 1 con un coste de 11. Si yo le asigno esto al agente 2, pues me indica que la tarea 2 la va a realizar el agente 2 con un coste de 15. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mi objetivo es asignar las tareas de tal forma que sea el coste mínimo posible. ¿Vale? Como digo, imaginaos que esto pues son horas. ¿Vale? Entonces queremos que se realicen todas las tareas. Cada tarea solo se puede asignar a un único agente. Es decir, yo no puedo asignar dos tareas a dos agentes diferentes. Por ejemplo, yo no puedo hacer esta asignación 11 y 14. ¿Vale? Cada agente una tarea y cada tarea solo a un agente. Y lo que quiero es que me complete este cuadro, ¿no? Este cuadro de asignaciones con un coste el menor posible. Vale, le voy a dar a ejecutar simplemente para que me genere ya la variable costes con el valor. Y lo primero que vamos a hacer es una pequeña función que se llama valor, que nos va a calcular cuánto coste llevamos, ¿vale? En base a una asignación. Entonces, fijaos aquí. En esta asignación le hemos dicho que al agente 1 le vamos a asignar la tarea 3 y al agente 2 le vamos a asignar la tarea 2. ¿Vale? Recordad que en programación nosotros contamos desde el 0. ¿Vale? Entonces, cuando hablo del 3, no hablo de este 3, hablo de este 3. ¿Vale? Esto sería la 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Entonces aquí sería que al primer agente le estoy asignando la tercera tarea y al segundo agente le estoy asignando la segunda tarea. ¿Vale? Como ambos tienes 17 y 17, el vacío significa que las demás tareas todavía no han sido asignadas. ¿Vale? Es decir, al agente 3 y al 4 todavía no le hemos asignado nada. Por eso está vacío. Entonces, como solo hemos asignado las dos indicadas, que es 17 y 17, por eso me da un valor de 34. ¿Vale? Entonces, esta función simplemente lo que me calcula es cuánto es el coste de lo que ya tengo asignado.
¿De acuerdo? Vale, os dejo también aquí un momento porque ya estaréis viendo que este código es diferente a lo que tenéis. Esta es la parte del código que os decía que he cambiado, principalmente porque la que os daba no es que esté incorrecta, pero solo funciona para este ejemplo en concreto. ¿Vale? Si vais cambiando el ejemplo, pues no va a funcionar. Entonces, esta opción que he realizado aquí es la que funciona a nivel general. ¿Qué es esta función? Mientras la vais copiando lo voy explicando. Es el cálculo de CI. Si os acordáis, CI es nuestra cuota inferior. ¿Vale? Acordaos que en ramificación y poda la gracia era que nosotros podíamos calcular la cuota inferior y la superior para así hacer una estimación de si una rama podía ser podada o no podía ser podada. Acordaos también que esta función tenía que ser de un coste que fuese menor a la exploración en profundidad de la rama en cuestión, ¿vale? Porque si la función de cálculo de coste era mayor, pues realmente nos salía más a cuenta, pues simplemente explorar y ya está. Entonces, bueno, pues aquí vamos a hacer una función muy sencillita que va a ser una aproximación de cuánto como mínimo nos puede dar asociado la asignación que nos queda todavía, las tareas que nos queda todavía por asignar, ¿vale? Para eso, ¿qué voy a hacer? Pues primero voy a calcular cuánto llevo ya asignado, ¿vale? Vuelvo a llamar a la función valor. La función valor es la que he ejecutado anteriormente. Y esto me va a decir cuánto llevo ya, ¿vale? Es decir, cuánto es el coste de lo que llevo ya recorrido. Y después me voy a crear en una variable que le voy a llamar no usadas, le voy a decir que me quite las asignaciones que yo ya he realizado, ¿vale? Es decir, de mi matriz costes, que es la que me indica las tareas que me quedan por asignar, perdón, mi matriz con todas las tareas le voy a quitar ese, que son las ya asignadas, ¿vale? Entonces, por eso aquí utilizo el menos set de ese. Entonces, básicamente me voy a quedar con aquellas tareas que todavía no han sido asignadas a nadie. Y simplemente, pues voy a hacer un pequeño bucle diciendo cuánto va a ser el coste mínimo aproximado de lo que me queda sin asignar. Esta parte de aquí. Lo voy a sumar además a lo que yo ya he asignado y así puedo tener una aproximación de cuánto puede ser más o menos el coste que me puede indicar. Con esta función, pues evidentemente yo ya puedo saber si merece la pena explorar una rama o no. ¿Vale? Si aquí me da un coste mucho más alto de lo que yo ya, de la solución que yo ya tengo, pues evidentemente esa rama yo ya la puedo podar. Si me da algo más bajo, pues significa que esa rama en efecto pues tengo que explorarla. Voy a bajarla también aquí abajo porque también he modificado la de la cuota superior, aunque está bueno. No la vamos a utilizar en este ejemplo, pero es equiparable a lo que he comentado arriba. Nosotros calculamos lo que ya llevamos asignado, le quitamos a la matriz de costes la parte ya asignada que está guardada en S y calculamos en este caso en vez del mínimo el máximo. ¿Vale? Como digo, la cota superior en este caso no nos importa tanto porque estamos en un problema de minimización y la que vamos a utilizar es la anterior. Pero bueno, os la dejo también aquí por si queréis también copiarla. Avisadme también cuando hayáis terminado. Vale, si queréis lo subo también. Vale, os indico que es la versión actualizada y lo subo a la actividad. Sí, por favor. Uy, es cierto, el return está comentado. Ahí, no tiene que estar comentado. Dejar que lo indexe bien. Ahí está. Vale, le doy a ejecutar. Y si veis, pues yo quiero calcular la cuota inferior de habiendo asignado a la gente 1 la tarea 0
y a la gente 2 la tarea 1. ¿Vale? Si me voy arriba, yo significa que esta la he asignado y esta la he asignado. Por lo tanto, las que me quedan por asignar es la 3 y la 4, que sería esta y estas. ¿Qué es lo que hace aquí? Pues lo que me calcula es aproximadamente cuánto es la cuota inferior. Si nos vamos abajo, nos da un 65. ¿Vale? Vamos por la parte fácil. Esto sería 11 más 5. ¿Vale? Esta es la parte ya asignada, con lo cual es la más fácil de calcular. ¿Vale? Entonces, 11 más 15 sería 26. ¿Y cuánto nos queda por asignar? Pues lo que hace el código es, de manera aproximada, cuánto sería el coste de lo que nos queda asignar tirando por lo mínimo. Entonces, el mínimo de la tarea 3 es 19 y el mínimo de la tarea 4 es 20. ¿Vale? Acordad que simplemente lo que me queda es esta submatriz. ¿Vale? Y si me equivoco, me debería haber dado 65, ¿cierto? Sí. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí, bueno, alguno pensará que realmente la cuota inferior es bastante simplista, porque aquí ya simplemente está calculándome dos tareas que esta situación no se puede dar, que es asignar dos veces la tarea a diferentes agentes. Pero bueno, para no hacer muy complicado el cálculo de cuota inferior, pues lo podemos realizar así. Esto evidentemente va a tener sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte, este cálculo de cuota inferior va a ser muy rápida, pero por otra parte igual nos toca explorar más ramas de las que debería tocar si hubiéramos hecho un cálculo de cuota inferior más eficiente. Pero bueno, esto al final, como todo en la vida, es cuestión de elegir. Esta parte, bueno, pues va a crear los nodos hijos. Simplemente me va a indicar, a ver, el PDF que se refieren es el que para todas las actividades prácticas, lo aviso ya, todas tienen un PDF asociado que se llama AG. La 1 es el AG1, la 2 es el AG2. Lo tenéis en el aula todo. Esta parte de crear hijos simplemente pues va a ir generando los nodos del árbol que van a ser hijos. Entonces, en base de A lo ya asignado, va a generar los hijos. Por ejemplo, si yo ya he asignado la tarea 0, ¿qué me va a asignar? Pues el hijo de asignando la tarea 1 a la gente 1, perdón, a la gente 2, la 2 a la 2, la 3 a la gente 2. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma se van generando los hijos de los nodos. ¿Vale? Y luego tenemos la ramificación y poda. ¿Vale? En esta parte es donde vamos a explorar el árbol y también a realizar las podas. Aquí también he añadido algunos sprints que no tenéis, que bueno, como ya os he dicho, voy a subir este notebook a la actividad por si lo queréis tener también. Que he añadido el print de nodo prometedor, el print de explorando hijos y el después de la poda, para que podamos ver cómo es la ejecución del algoritmo. Nosotros en esta parte vamos a empezar por una solución aleatoria, ¿vale? Toda esta parte es simplemente inicializar el algoritmo haciendo una solución aleatoria. Concretamente lo que vamos a asignar es la diagonal. Es decir, al agente 1 le asignamos la tarea 1, al 2 el 2, 3 el 3, el 4 el 4. Simplemente para tener algo con lo que comparar, ¿vale? Para saber si podemos hacer una ramificación o una poda en su caso. Esto es la parte esta. Luego vamos a comenzar a crear nuestro árbol. Vamos a empezar con, evidentemente, pues está vacío. Y vamos a comenzar pues con la primera asignación. ¿Vale? Vamos a crear en esta parte los hijos y vamos a ver si hay algún hijo
que es prometedor, ¿vale? ¿Cómo vamos a ver si es prometedor? Pues vamos a utilizar esta función, que nos va a indicar siempre cuál es el nodo con coste mínimo a priori. Ese va a ser nuestro nodo prometedor, ¿vale? El que tenga menos coste asociado, pues ese va a ser el que vamos a explorar primero. Vamos a generar los hijos. Aquí vais a ver cómo se van a crear, aparte de que se llama aquí la función hijos, lo vais a ver por el print cuáles son los hijos que genera. Vamos a ver si se ha encontrado una solución, ¿vale? Toda esta parte es para si se ha encontrado una solución. Y vamos a ver si podemos realizar una poda. Fijaos aquí, lo que vamos a comparar es la cuota inferior respecto a la cuota superior. ¿Qué es esta cuota superior? Esta cuota superior es el valor de esta solución aleatoria que nosotros hemos inicializado. Si nosotros encontramos una solución, fijaos que esa cuota superior se va actualizando respecto a las soluciones que nosotros vayamos encontrando, siempre que sean mejores a las que ya hemos encontrado. Y pues una vez esto, vamos a realizar la poda y luego voy a indicar si ha habido una poda o no, como vais a ver en la solución. Le voy a dar a ejecutar y vamos a ver el print que se genera un print bastante extenso. Lo primero que se baja es la tabla de costes, ¿vale? Esto es lo mismo que teníamos antes, ¿vale? Es esta. Simplemente como recordatorio la dejo ahí. La solución aleatoria que hemos empezado, ¿vale? La que es la diagonal, me dice que tiene un coste de 73, ¿vale? Nosotros a partir de aquí vamos a decir que esa a priori va a ser nuestra mejor solución. Esta es la solución a batir, por así decirlo. Empezamos a construir nuestro árbol evidentemente pues está vacío y las primeras hijos que aparecen pues es asignar al primer agente, podemos asignarle la tarea 0, la 1, la 2 o la 3, ¿vale? Es decir, o esta, o esta, o esta, o esta. ¿Cuál de estas? Evidentemente no hay poda todavía y los dos a explorar pues son los mismos porque no ha habido poda. ¿Cuál va a ser el primero a explorar? Pues lo que os he indicado antes, el primero a explorar va a ser aquel que tenga el menor coste asociado. En este caso, fijaos que aquí tenemos uno de 50 y los demás son de 55. Por lo tanto, vamos a comenzar explorando el hijo, el cual asigna la tarea 2 al agente 1, ¿vale? Que es lo que indica aquí. Perdón, la tarea 3 o 2 al agente 1. ¿Vale? Sería haber asignado esta de aquí, ¿vale? El 11 de aquí. Entonces nos queda por asignar esta, esta y esta. Vale, me había quedado aquí. A partir de aquí, ¿qué hijos generamos? Pues si asignamos el 2 al agente 1, pues el 0 lo podemos asignar al agente 2, el 1 al agente 2 y el 3 al agente 2. ¿Vale? Fijaos que en ningún caso voy a volver a asignar la tarea 2 a ningún otro agente. Tampoco hay poda, ¿vale? Porque aquí me da un coste de 54, 54 y 50. El coste a batir en este momento es 73. Fijaos que todos ellos son inferiores a 73. Y fijaos aquí. Todo esto es la construcción que llevo de mi árbol, que es los hijos que yo todavía no he explorado, es decir, los hijos del nivel superior, de asignar la tarea 0 al agente 1, la 1 al agente 1, la 3 al agente 1 o los hijos que acabo de generar por simplemente explorar este nodo, que es la tarea 0 al agente 2, la tarea 1 al agente 2 o la tarea 3 al agente 2. ¿Cuál de estos nodos voy a seguir explorando? El que tenga menor coste, que si no me equivoco pues será este que tiene un coste asociado de 50. ¿Vale? Fijaos que aquí lo que indica el nodo prometedor que se va a explorar es el 2.3. El 2.3 pues me va a generar otros dos hijos. Fijaos que es que yo puedo asignar al agente 3 la 0 o la 1. También puedo calcular su cota inferior. Tampoco hay poda porque ambas son menores que
73. Y así pues voy a ir generando mi árbol. Si os parece, voy a ir a la parte de que ya encuentra una primera solución, que es esta. En este caso, pues como os indico, va generando el árbol poco a poco y llegará en algún punto donde encuentre una solución, una posible solución final. En este caso me indica que es la 2310 con un coste de 78. ¿Mejor que lo que teníamos? Fijaos que no. ¿Vale? En este caso nuestra aleatoria es 73. En este caso, explorando el árbol, hemos visto la 78. Por lo tanto, continuamos explorando. Sigue un poco más para abajo y aquí fijaos que encuentra una nueva solución, que es la asignación 2301 con un coste de 65. Aquí sí que hemos encontrado una mejor solución a la que teníamos que batir. Por lo tanto, nuestra cuota, nuestra coste a batir ha cambiado de 73 a 65. ¿De acuerdo? Entonces aquí, pues, si nos fijamos, ya podemos realizar algunas podas. Fijaos que aquí ya aparece un 72, por lo tanto esta rama ya no la vamos a necesitar explorar y yo diría que en principio esa sería la única porque las que además veo tienen inferior o igual. Aquí hemos encontrado otra solución, 65, es el mismo coste. Aquí encontramos ya una mejor, que es 61. Aquí encontramos otra que es 66. Y si nos fijamos, aquí se realizan algunas podas. Por ejemplo, como la 66 es peor, por ahora mi mejor es la que tiene asociado un 61, que sería la 0312. Fijaos lo que pasa aquí. Yo aquí tengo una de 77 y otra de 68. Y fijaos qué pasa aquí. Después de la poda no me queda ninguna. ¿Por qué? Pues porque estas ramas no merecen ser exploradas porque la cuota inferior es mayor que mi 61. Aquí pasa lo mismo, las 66 y 64. Lo mismo aquí, 62, 62. Esto se sigue ejecutando un rato. Y al final me dice que la mejor solución que ha encontrado ha sido en 27 iteraciones, cuya asignación es la que tiene asociado el coste 61, que es la 0312. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, si os parece, os enseño también el gradiente, que es bastante sencillo. Le voy a dar aquí a ejecutar. Estos son simplemente librerías que vamos a utilizar sobre todo para visualizar todo el tema del gradiente a nivel gráfico. Y acordaos que el gradiente, nosotros para saber cuál es el gradiente de nuestra función, en este caso nuestra función es x al cuadrado más y al cuadrado, hacíamos la derivada, ¿vale? Lo tenéis aquí. Y esto lo que nos iba a indicar es hacia dónde teníamos que movernos. Entonces, para el caso, por ejemplo, de nosotros partimos del punto 1, 2, aquí lo que nos indica es que nos tenemos que mover, en este caso, de manera descendiente, siguiendo el 2,4. Le doy aquí a ejecutar, sigue dando lo mismo. Ejecuto esto, toda esta parte, para graficar lo siguiente. Esto es un poquito. ¿Vale? En este caso veríamos lo que vimos en teoría, pero en 3D. ¿Vale? Este sería nuestro cono o nuestra especie de cono. Y nuestro objetivo es llegar al mínimo, que estaría por aquí. Y aquí pues vamos a utilizar nuestro gradiente. Toda esta primera parte es simplemente resolución gráfica, ¿vale? Creación de la gráfica que vais a ver abajo. La parte interesante es esta, donde nosotros vamos a definir nuestra tasa de aprendizaje. En este caso va a ser de 0,1. Vamos a calcular nuestro gradiente y vamos a aplicar nuestra tasa de aprendizaje a nuestro gradiente. Fijaos que simplemente esta parte de aquí es seguir la fórmula que hemos visto en teoría. Para la x vamos a restarle la x del gradiente, para la y vamos a restarle la y del gradiente. ¿Cómo? Siguiendo nuestra tasa de aprendizaje de 0,1. Si le doy aquí a ejecutar, fijaos lo que pasa. Nosotros partimos del punto blanco
y los rojos serían los pasos intermedios hasta llegar al verde, que sería el mínimo. Y fijaos que como nuestra tasa de aprendizaje es de 0,1, fijaos los pasitos que va dando hasta llegar al mínimo. Y luego, pues como reto adicional, pues os planteamos que si os atrevéis a optimizar la función que sale en pantalla para pues hacer lo mismo que hemos visto aquí para este ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, la gráfica te sale distinta porque el punto blanco es aleatorio. Es decir, si esto lo vuelvo a ocultar, fijaos que el punto blanco está hecho para que sea aleatorio. Fijaos, aquí ahora de repente me sale un punto más lejano. Sí, sí, todo esto, por esto son actividades entregables, porque si solo fuese la actividad práctica, igual alguno no ni ejecutaba el código. Entonces, de esta manera, pues os forzamos al menos a ejecutar toda la parte del código y que la entendáis. Sí, calcular el gradiente de esa función. ¿Vale? Lo que hemos hecho en esta parte de aquí. Sí, exacto, ese es el reto para llegar al 10. Pues no sabría decirte exactamente, puedes buscarlo. Sí, eso estaba viendo. Según la documentación con SymPy, con la librería SymPy debería poder utilizarla. Estaba mirando la documentación para no decirte algo incorrecto. Pero sí, según la documentación en SymPy, sí. Sí, exacto. Ese problema lo veremos en las próximas sesiones. ¿Cuál es nuestra problemática cuando tenemos más de un mínimo local? Pero bueno, así también pues veis la problemática. Eso sería bueno que también lo pongáis si queréis hacer el reto de que habéis identificado que tenéis esa problemática. Sí, exacto, depende del punto inicial. Hay un factor suerte asociado. Pero bueno, esto, como digo, lo veremos en las sesiones siguientes. Ahora aquí, como veis, pues existiría el mínimo local de aquí, otro de aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Depende de dónde sea vuestro punto inicial. Aquí da igual, porque al final solo hay un mínimo. Pero aquí sí que va a depender de dónde pongamos ese punto inicial. Nos podemos quedar atrapados en un mínimo local. Pero bueno, eso ya lo veremos en temas de heurística. Tampoco quiero adelantar mucho.
Sí, sí, como os comentaba, para no complicar mucho la sesión de hoy, lo veremos en las próximas sesiones. Toda la problemática que existe en estos casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, dejamos por aquí la sesión de hoy y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos el viernes. Buenas noches.